Muy buenas noches amigos, bendiciones. Vamos a esperar a que las personas se vayan conectando. Vamos a esperar a que las personas se vayan conectando. Hoy les quiero hablar acerca de un tema que es acerca de las falsas enseñanzas y las cosas que se han venido infiltrando a nivel de la iglesia mundial. Vamos a esperar que se vayan conectando más personas. Primero que todo vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios. Vamos a poner esta enseñanza en el principal, que es Dios, y es su palabra, y esta enseñanza viene de él. Uno es solamente el instrumento, y es algo que he venido meditando en varias semanas acerca de estas falsas enseñanzas que se han estado metiendo a nivel de la iglesia mundial. Así que primero vamos a poner esto en manos de Dios. Señor y Dios Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Padre, y que seas tú el que ponga palabra en mi boca, Señor, y que este mensaje que vaya a dar, Señor, sea sembrado en tierra fértil, Señor, y que esta semilla germine, Padre, y que seas tú el que dé el mensaje, Señor, no yo. Pon tu palabra en mi boca, Señor, y dame la sabiduría para saber transmitir este mensaje, Señor poderoso. Bendigo a cada una de las personas que están viendo este mensaje en vivo, Señor, o los que lo vayan a ver en la grabación, Padre. Señor, que tu presencia esté en sus hogares, en sus trabajos y en todo lugar donde ellos estén, Padre. Y que tu mano, Señor, los toque en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar esta enseñanza con un par de versículos, o más bien un par de pasajes bíblicos que están en lo que es en Primera de Timoteo. Y el primero es Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice también Primera de Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con estos dos pasajes bíblicos quiero iniciar esta enseñanza, y es que el tema principal es acerca de las falsas enseñanzas que se han estado metiendo a nivel de la iglesia mundial, y las infiltraciones que han habido a nivel de la iglesia, y no nos hemos dado cuenta, enseñanzas que van antibíblicas, y que hemos aceptado muy lentamente, o tal vez porque muchos no han querido leer la palabra o así, o no han escudriñado las escrituras, se han dejado meter esas enseñanzas falsas o doctrinas extrañas, y esto se ha ido infiltrando poco a poco en la iglesia. Pablo, cuando escribió esta carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, Timoteo estaba encargado de la iglesia de Éfeso. De hecho, no sé si saben, en la iglesia de Éfeso se cree que se congregaba María, la madre de Jesús, y el apóstol Juan. Nada más para agregar el dato. Entonces, en esta iglesia, en la ciudad de Éfeso, esta ciudad era sumamente idólatra, especialmente con la diosa Artemisa. Era sumamente idólatra en lo que respecta en lo que son en las tradiciones griegas y todo esto. Y esto se estaba infiltrando dentro de la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo le manda esta carta a Timoteo para que vigile bien, y reprende a esas personas que se están infiltrando, que están metiendo una doctrina extraña a nivel de la iglesia de Éfeso. Éfeso se está infiltrando una doctrina que se le llama una doctrina gnóstica, que era intentar mezclar las enseñanzas de Jesús, pero con las prácticas y los rituales de la religión de la ciudad, de las religiones de la ciudad, porque eran varias, en especial
con las religiones helénicas, que esto tiene que ver con los dioses del Olimpo, los dioses griegos, de la mitología griega, valga la redundancia, y esto se estaba mezclando directamente en la iglesia de Éfeso, y claramente Pablo estaba enterado de esto y estaba mandando al líder de la iglesia de Éfeso, que en ese momento era Timoteo, a que reprendiera a estas personas. Y bueno, hoy en día tenemos que ser cautelosos con esto porque tenemos que ser cuidadosos con el tipo de enseñanzas que estamos escuchando, qué tipo de predicación o qué tipo de pastores o predicadores, evangelistas, lo que sea, estamos siguiendo en internet, páginas que estamos siguiendo, qué tipo de doctrinas se está enseñando en las páginas que vemos, en las prédicas que vemos. ¿Será que estas doctrinas, estas predicaciones son basadas en la Biblia o es que se están tomando de otro lugar? Lamentablemente, a nivel de la Iglesia Mundial se han estado metiendo las enseñanzas mezcladas, enseñanzas que no son bíblicas, que son tomadas tal vez de culturas orientales o cosas así, y el mundo se está predicando todo tipo de evangelio. Y eso es porque muchas veces se está tomando una eisegesis y no una exégesis. La eisegesis es acomodar la palabra de Dios, o más bien hacer que la Biblia, los versículos de la Biblia digan lo que yo quiero decir. Y la exégesis es que yo quiero transmitir lo que realmente la Biblia quiere decir. Y muchas veces lo que pasa es que en las iglesias o a nivel mundial se quiere hacer como una eisegesis y no una exégesis. O sea que yo quiero acomodar la palabra de Dios para el mensaje que yo quiero transmitir y no transmitiendo el mensaje que la palabra de Dios quiere transmitir. Ahora, ¿qué tipo de evangelio estamos escuchando? ¿O cómo podemos combatir esto? Bueno, no nos dejemos engañar porque debemos examinar cada prédica, cada cosa que estemos viendo, cada mensaje que estamos analizando, tenemos que escudriñarlo con el principal filtro que es la palabra de Dios. Tenemos que ver si la enseñanza o la prédica que estamos viendo se apega a la palabra de Dios. Esto es, por ejemplo, en la ciudad de Berea, que los ciudadanos de Berea, por más apóstol que fuera Pablo, por más instruido que fuera Pablo, los ciudadanos de Berea, ellos escudriñaban las escrituras para ver si la prédica de Pablo era de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, ellos no se dejaban guiar por el título de Pablo, sino que si ellos querían saber si Pablo estaba predicando la verdad, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. O sea, no guiarnos por la persona que esté predicando, sino guiarnos por la palabra de Dios. No nos guiemos si el pastor, el evangelista, el apóstol es una persona famosa o que tiene miles o millones de seguidores en internet, o si es este pastor o qué sé yo, el apóstol o como sea, como se están llamando ahora, son de una mega iglesia o cosas así. No nos guiemos por eso, no nos guiemos por los títulos, porque el título no da la unción. El Espíritu Santo es el que mueve a la persona, el Espíritu Santo es el que guía a la persona. Y una persona puede tener miles de títulos, puede tener licenciaturas en teología o cosas así, pero si no tiene la unción del Espíritu Santo, no tiene nada prácticamente. Entonces, no nos guiemos si la persona es famosa, si hace milagros o que la siguen miles de personas alrededor del mundo, o si está en una mega iglesia o cosas así, porque eso no da la unción. Tenemos que guiarnos a ver si esa persona está predicando la palabra exclusivamente con la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestro filtro. Ahora, Satanás intenta engañar al mundo, incluyendo a los creyentes, especialmente si Satanás sabe que ese creyente no escudriña la palabra de Dios. A Satanás le fascina que un creyente no estudie la palabra de Dios, que no lea la Biblia, porque esa persona que no lee la Biblia, esa persona que no escudriña, va a ser como un blanco fácil en dejarse engañar, un blanco fácil para ser engañada, porque le pueden decir doctrinas extrañas y esta persona no va a saber si esa persona que le está predicando viene o no viene de parte de Dios, o si la doctrina que está predicando esa persona es correcta o no es correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, esta es una estrategia que usa Satanás,
Y es un blanco muy fácil para Satanás el que la persona el creyente no escudriñe la palabra de Dios, porque esa es nuestra espada. El mismo Jesús utilizó esa arma para defenderse y atacar a Satanás en el momento de la tentación. Satanás tiene diferentes estrategias para atacar o alejar a las personas de Dios. Una es usar un método que ya ha pasado en varios países, que es la prohibición de la palabra de Dios en varios países. Hay alrededor de, si no me equivoco, 15, 20 países donde la palabra de Dios, la Biblia, es prohibida. Y esto es porque Satanás sabe que en la palabra de Dios viene la verdad. En la palabra de Dios está la verdad absoluta. Y Satanás quiere neutralizar o eliminar lo que es la Biblia, la palabra de Dios, a nivel del mundo. Y en varios países ya la han prohibido. Pero en la mayoría de los países del mundo no se ha llegado a ese punto de que vayan a prohibir la Biblia. Entonces Satanás utiliza otro tipo de estrategia, que es infiltrar gente que tuerce las escrituras, que tuerce la predicación de las escrituras, que vienen con un evangelio diferente, que intenta torcer la palabra de Dios a conveniencia, eh, es torcer las enseñanzas para que la palabra de Dios se adapte al mundo y no que el mundo, sí que más bien la palabra de Dios se adapte al mundo y no que el mundo se adapte a la palabra de Dios, a la Biblia. Y esa es una manera de torcer el Evangelio. Hacer que el Evangelio, hacer que la Biblia se adapte al mundo y que no el mundo se adapte a la palabra de Dios. Porque hoy el mundo está viendo la palabra de Dios como anticuada, que no les gusta. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios confronta al mundo. La palabra de Dios confronta a las personas y eso al mundo no le gusta. Entonces, una manera de que Satanás infiltra la falsa enseñanza es torcer totalmente la doctrina, la palabra de Dios, y que la gente infiltrada enseñe una doctrina extraña que más bien, en lugar de acercar, aleja a la persona de Dios. El tema central del Evangelio tiene que ser la salvación por medio de Jesús. O sea, si no es por Jesús no hay salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él es el único camino para llegar al Padre. Cuando Jesús estaba crucificado y murió, se rasgó el velo en dos, representando ya que ya ese velo entre Dios y el hombre ya no estaba, sino que ahora el hombre podía acceder a la presencia de Dios directamente. Y solo por medio de Jesús es que podemos llegar a la presencia del Padre. Solo por medio de Jesús podemos acceder a la salvación. Solo por medio de Jesús podemos acceder al reino de los cielos. Entonces, el tema central del Evangelio tiene que ser la salvación por medio de Jesús, la confrontación del pecado, porque hay que confrontar la consecuencia del pecado y del no arrepentimiento, la justicia de Dios, porque Dios es un juez justo, la justicia de Dios, el perdón, porque ciertamente hay un perdón que Dios nos da a través de Jesús, a través de la sangre de Jesús, Él nos perdona, la salvación cuando ya somos perdonados y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, porque el amor que Dios nos tiene, se entregó Él mismo, se hizo hombre para entregarse Él mismo, para ser crucificado simplemente por amor. Entonces, estos tienen que ser los puntos del Evangelio. La confrontación, la consecuencia del pecado y del no arrepentimiento, la justicia de Dios, el arrepentimiento, el perdón, la salvación y el amor. Eso es lo que tiene que venir en el mensaje central del Evangelio. Y hoy en muchas iglesias les da miedo predicar esto, porque les da miedo perder miembros de sus iglesias, les da miedo que en sus congregaciones la gente se les enoje si se les confronta, les da miedo de perder a los miembros, de que se les vaya a otras iglesias porque no quieren ser confrontados. Entonces muchas iglesias tratan de omitir estos puntos, o tal vez predican algunos pero omiten otros, porque en muchas iglesias o muchos lugares se predica tal vez mucho de la salvación, pero no se predica de la consecuencia del pecado. Se predica del amor, pero no se predica la justicia de Dios.
Dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces tenemos que predicar el evangelio completo y no solo una cara de la moneda, porque a como Dios es amor, también es justo y no nos tiene que dar miedo de predicar la justicia de Dios también. No nos tiene que dar miedo de que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte y que la persona que muera sin Cristo va al infierno. O sea, no nos tiene que dar miedo a eso porque es una verdad y eso es lo que dice la Biblia y eso fue lo que enseñó Jesús. Y el arrepentimiento total, porque podemos hablar de salvación, pero si no predicamos de qué nos salvó Jesús, ¿cómo la persona a la que le predicamos va a saber de qué se le está salvando, de qué le salvó Jesús? ¿Cómo vamos a hacer a la persona que acceda al arrepentimiento de los pecados si esa persona no sabe si es pecadora o si no sabe que está mal delante de Dios? O sea, al enfermo hay que enseñar, hay que hacerle ver, al enfermo espiritualmente hay que hacerle ver que está enferma para poder darle la cura. O sea, ¿cómo le vamos a predicar primero de salvación si, no si esa persona no sabe de qué se está salvando? Y esto me ha pasado varias veces ahí que la persona me pregunta ¿de qué me salvó Jesús? O sea, tiene que llevar un orden. Y muchas veces a las iglesias les da miedo predicar esto. Les da miedo predicar acerca de la confrontación, acerca del arrepentimiento. Y es algo que debemos predicar. ¿Por qué? Porque tal vez hoy en la actualidad muchas iglesias piensan que este tipo de predicación es brusca, que este tipo de predicación es dura y que muchas personas pueden salir ofendidas. Pero si una persona se va a ofender por el Evangelio, no importa que se sienta ofendida, pero que sepa la verdad y que tenga la decisión y la libertad de escoger si quiere aceptar el Evangelio con todo lo que viene, con todo lo que conlleva el Evangelio y no solo predicarle una parte para que no se me enoje y no se me vaya. O sea, si una persona se va o no quiere aceptar la palabra de Dios con todo lo que viene, con todo lo que conlleva el arrepentimiento, la santidad y todo esto, o sea, va a ser una persona que va a ser fuerte en la fe, a una persona que solo se le predica la parte bonita y cosas así, que tal vez cuando venga el tiempo duro va a ser un poco más débil en la fe. Ahora, por ejemplo, si Juan el Bautista estuviera vivo el día de hoy, muy pocas iglesias invitarían a Juan el Bautista a predicar, porque la predicación de Juan el Bautista era la predicación de la verdad, del arrepentimiento. O sea, hoy en día, si Juan el Bautista estuviera vivo y predicando y confrontando a Herodes, tal vez muchas personas, muchos pastores, evangelistas, servidores, le dirían a Juan el Bautista, pero Juan, a usted que le interesa lo que esté haciendo Herodes, mejor perdone a Herodes, que Juan, ¿quién es usted para juzgar a Herodes? O sea, no, usted viva su vida y deje que Herodes siga. O sea, ¿quién es usted para juzgar? Le dirían a Juan hoy en día. Y muy pocas iglesias invitarían a Juan el Bautista a predicar porque su predicación sería considerada una brusca y falta de amor. Pero Juan el Bautista lo que predicaba era el arrepentimiento. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús después de haber sido bautizado, después de haber venido en el desierto? Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Ese es el mensaje que vino a dar Jesús. Ahora, segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hoy vivimos los últimos tiempos, para nadie es un secreto, esto de la pandemia, estas cosas que han venido pasando, señales en el cielo y todo como dice la palabra de Dios, para nadie es un secreto que lo que estamos viviendo hoy ya son los últimos tiempos, se están cumpliendo las señales que nos hablaba de Jesús en Mateo 24 y en Lucas 21, acerca de las pestes, rumores de guerras, señales en el cielo. De hecho, en el año 2020 hubo 4 eclipses de luna y un eclipse total de sol. Esos son señales en el cielo, pero ese no es el tema ahorita, pero sí estamos viviendo los últimos tiempos. Vivimos en un mundo en que la maldad va en aumento, que la gente quiere escuchar menos de Dios, pero aún hay un remanente, hay unas poquitas personas que quieren escuchar la palabra de Dios, que no conocen, pero que están deseosos de escuchar la palabra de Dios
Y lamentablemente esas personas muchas están siendo engañadas con doctrinas falsas. O sea, gente que quiere buscar de Dios, que tras que no conocen la palabra de Dios están siendo engañadas con doctrinas falsas y se les quiere engañar. Muchos de estos falsos maestros quieren engañarlos, ya sea por beneficio propio, por beneficio económico, este, y se les quiere anular o manipular el evangelio torciéndolo o anulándolo totalmente. Ahora, ¿qué es torcer el evangelio? ¿Qué es torcer? Yo me di a la tarea de buscar la palabra torcer en el diccionario de la Real Academia Española, perdón. Y en una de las definiciones de la palabra torcer, dice torcer, según la RAE, es desviarse del camino recto de la virtud o de la razón. O sea, desviarse de la virtud, desviarse totalmente de la razón del evangelio. Torcer la palabra de Dios, torcer el evangelio es desviar el evangelio de su objetivo principal, que es la salvación del pueblo de Dios, que somos nosotros como creyentes en Cristo. Ese es el objetivo de Satanás, torcer el evangelio, infiltrando personas, falsos maestros ahora, infiltrando falsas doctrinas para que la gente sea engañada. Y si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y la lectura de la palabra de Dios y la escudriñar las escrituras, se nos podría engañar fácilmente con esas torceduras. Ahora, torcer el evangelio es acomodar la palabra de Dios para que se adapte al mundo y no que el mundo se adapte a la palabra de Dios, como les decía anteriormente. O sea, dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual. Dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vean lo que dice la primera parte de este versículo, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual. O sea, dice la palabra que aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. Que aunque vivimos aquí, que tenemos este cuerpo de carne, somos ciudadanos del cielo. Desde el momento que aceptamos a Jesús, ahora pasamos a ser embajadores del cielo. Y la iglesia no tiene por qué acomodarse al mundo, ni hacer del evangelio un espectáculo, ni un show. O sea, hay iglesias que han llegado al punto de que el predicador tiene que disfrazarse en el púlpito para poder llamar la atención de la gente, para que la gente no se le aburra. O sea, y la palabra de Dios no tiene por qué ser aburrida. O sea, solamente la palabra de Dios tiene que ser un deleite para nosotros. O sea, vea para David lo que era la presencia de Dios, para el pueblo de Israel en el principio, lo que era deleitarse en la Torah, en la palabra de Dios en su momento. Y para nosotros hoy la Biblia tiene que ser un deleite. La comunión con Dios tiene que ser un deleite. No tenemos por qué amoldarnos al mundo, no tenemos por qué hacer un espectáculo del Evangelio, de la predicación. La iglesia no tiene por qué amoldarse al mundo ni hacer del Evangelio un espectáculo para parecer cool, para atraer más jóvenes. De hecho, incluso para atraer jóvenes se usa mucho esta estrategia de hacer como un tipo de show el Evangelio, y a veces de lo que menos se predica es del Evangelio, sino que se trata de hacer como un show para ¿cómo se llama? Para atraer más jóvenes, para atraer más gente, porque, o sea, porque tal vez el Evangelio les va a parecer aburrido. Ahora, como les decía anteriormente, si para una persona el Evangelio es aburrido con todo lo que conlleva, entonces una persona que se siente atraída, que venga a la iglesia por un jueguito de luces, por la tecnología y cosas así, si no se siente atraída por la palabra de Dios, muy posiblemente esa persona no vaya a durar mucho en una iglesia. O sea, porque entró por el espectáculo, entró por lo cool, pero no entró por la palabra de Dios. Y una persona que no entra a una iglesia, que no entra ¿cómo se llama? A una congregación, o como le llamemos, por la palabra de Dios, muy difícilmente esa persona se pueda discipular, muy difícilmente esa persona vaya a quedarse, porque tal vez en un momento que no haya ese espectáculo, en un momento que no hayan esas luces o cosas así, tal vez ya la iglesia no le va a parecer tan cool y se va a querer ir.
Entonces, yo no estoy en contra de que se utilice la tecnología, no estoy en contra de que se hagan estrategias para atraer a la gente. Lo que sí estoy en contra es que no se use la palabra de Dios para que se predique a los jóvenes, para que se llame a la gente, porque hacer del evangelio un show para atraer a la gente y no dar el mensaje no tiene fin. No podemos hacer o estar usando ahí ¿cómo se llama? Disfraces ahí en el púlpito para que la gente me ponga atención o hacer ¿cómo se llama? Showcitos o cosas así o lucecitas, rayos láseres para que la gente se sienta atraída, ¿no? O sea, se puede usar la tecnología. Dios hizo la tecnología para que la usáramos para bien, pero eso no tiene que ser el tema para el llamado, para atraer a la persona al evangelio. O sea, el principal motivo por la persona que se tiene que sentir atraída a venir a una iglesia es la palabra de Dios. Sentir ese deleite en la palabra de Dios, en esa paz que produce la palabra de Dios. El tiempo que vivimos hoy es peligroso y la iglesia no está eximida de esto. Y debemos saber discernir cuando alguien viene de parte de Dios, cuando la palabra de alguien viene de Dios o cuando no. Dice en primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El don de discernimiento de espíritus no es solamente andar viendo demonios por todos lados ni nada. O sea, muchas veces pensamos que el don de discernimiento de espíritus es, mira, allá va un demonio, mira, ahí va un ángel, ah, mira, ahí hay otro demonio. O sea, no, eso no es solamente el discernimiento de espíritus. Eh, Dice la palabra de Dios que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y la persona que va a estar predicando tiene un espíritu también. Entonces el don del discernimiento de espíritus es que nosotros tenemos que saber discernir si el espíritu de esa persona, si esa persona viene a predicar, ese espíritu de esa persona está conectada con Dios o no. Ese es el don de discernimiento de espíritus también. Saber si esa persona está conectada, el espíritu de esa persona está conectada con Dios o no. Ahí funciona también el don de discernimiento de espíritus, porque ahí vamos a saber si alguien viene con palabra de Dios verdadera, que es la verdad, o viene a jugarme ahí chueco. A ver si una persona viene a darme una enseñanza de verdad, una prédica que está pegada a la verdad de Dios, o viene con una doctrina medio rara ahí. Ahora hay que saber discernir porque muchos van a querer venir a engañar a las personas, incluyendo los creyentes, por diferentes razones. Hay muchos que han venido a predicar el evangelio, entre comillas, por vanagloria, porque quieren ser famosos, para que digan, mira, ahí va el ungido de Dios. Oh, el gran, qué carga es ese ungido. Los super ungidos. Hay otros que quieren predicar la palabra de Dios torciéndola para obtener un beneficio económico. O tal vez hay muchas personas también que no, que no lo hacen con mala intención, que tal vez aman a Dios, que quieren enseñar, pero no están lo suficientemente preparados o no han escudriñado la palabra de Dios correctamente o no sé, y están predicando algo erróneamente, sin mala intención, y es ahí donde nosotros tenemos que saber discernir cuando una persona está predicando algo erróneamente. De ahí viene también el discernimiento de espíritus. O sea, y tratar de corregir a esa persona, mira, la palabra de Dios, dice esto, y usted está predicando esto, otro. Ahora, en las falsas enseñanzas o falsas doctrinas hay un montón, pero yo me di a la tarea como de enumerar tres de las principales falsas enseñanzas o falsas doctrinas que se han ido metiendo a nivel de estos últimos 2 siglos prácticamente. El siglo XX y el siglo XXI es donde más se ha metido esto y se ha infiltrado. Y la primera de ellas es el Evangelio. Vea, este es el principal de todos. Y a mí la verdad me da mucho celo porque este tipo de evangelio, o sea, hay un montón de gente que está engañada con este tipo de evangelio y es el famoso evangelio de la prosperidad o también conocido como el evangelio de la superfe. Dice Tito 1:10-11, Tito 1:10-11 dice,
porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, en esa época refiriéndose a los judíos, pero hoy ya es otro tipo de personas, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, oiga con esto, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente enseñando cosas deshonestas, o sea, un evangelio torcido, enseñando lo que no conviene por ganancias deshonestas. O sea, una ganancia deshonesta no es solamente ir a robar, una ganancia deshonesta no es ir a traficar drogas solamente, no. Una ganancia deshonesta también es yo torcer el evangelio para yo beneficiarme económicamente. Eso es una ganancia deshonesta también, como dice la palabra. Y ya vemos que eso estaba pasando desde la iglesia primitiva, que han venido gente infiltrándose para tratar de predicar, para sacar un beneficio propio, un beneficio económico. Ahora, el Evangelio de la Prosperidad es uno de los engaños más usados y es uno en los cuales millones de personas han caído en este engaño, han caído con las falsas enseñanzas de este tipo de Evangelio. El Evangelio de la Prosperidad, que de hecho ni siquiera debería llamarse Evangelio. Este tipo de Evangelio se centra en la bendición económica y no en la salvación del creyente. O sea, le hace ver a la persona que tiene que tener fe. O sea, que si usted realmente cree en Dios, que si realmente usted ama a Dios, usted va a ser millonario prácticamente. O sea, va a tener beneficio económico de parte de Dios. Eso es lo que enseña este tipo de evangelio, la prosperidad. Y o sea, el evangelio no es eso. O sea, que usted tiene que, ¿cómo se llama? Que estar dando cantidades exorbitantes de dinero si usted quiere tener plata. Que si usted es pobre es porque no tiene fe prácticamente. O sea, yo no sé cómo hacen las iglesitas pequeñitas, yo no sé cómo hacen las iglesitas allá en alejado, en Talamanca, en lugares rurales, donde hay iglesias que son de piso de tierra, como le decimos aquí en Costa Rica. O sea, para este tipo de evangelio, esas iglesitas entonces no tienen fe. Y vea, se los digo por experiencia propia, muchas veces en esas iglesitas pequeñas se siente una unción mucho más grande que una mega iglesia. Y se los digo por experiencia. O sea, ¿cómo se llama? Hay iglesitas pequeñas ahí que uno siente una unción tan grande que es increíble. Y usted a veces va a una iglesia, una mega iglesia ahí, y es como ir a un concierto prácticamente. O sea, ese juego de luces y espectáculo que se hace. Ahora, no menciona ni el arrepentimiento, ni la salvación, ni la justicia de Dios, tampoco menciona la santidad, sino en tener fe para alcanzar el éxito económico y cumplir tus sueños. O sea, ese es el objetivo de este tipo de evangelio que para mí es un cáncer, honestamente. El evangelio de la prosperidad para mí es un cáncer. Este, entonces se basa en que usted puede cumplir sus sueños, pero tiene que tener fe para que Dios cumpla sus sueños, pero tienes que dar exorbitantes cantidades de dinero, porque si usted no da dinero, usted no va a ser bendecido. Y o sea, no me malinterpreten, no soy en contra de que se tenga que ofrendar, porque las iglesias o sea, tienen que ser mantenidas, que tienen que pagar la luz, que hay pastores de verdad que tienen que vivir de esas ofrendas porque se dedican 100% a la consejería, a la predicación y eso. O sea, no me malinterpreten, no estoy en contra de eso. Sí debemos ofrendar para ayudar a la congregación porque, o sea, la electricidad, el agua y lo demás no es gratis. Pero no debemos amenazar a las personas que si no ofrendan no van a prosperar, que si no ofrendan se van a ir al infierno y cosas así. Muchas cosas que se predican en ese tipo de evangelio. Y para este tipo de evangelio hay versículos que sacan mucho de contexto. Principalmente el versículo que es de Mateo 16, en el versículo 19, que dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, este tipo de evangelio lo que hace es tergiversar versículo principalmente, porque es el versículo que principalmente se usa, que
Una frase típica es, yo desato esa bendición en el cielo, yo desato ese carro para mí, yo desato esa casa para mí, en el nombre de Jesús yo desato ese dinero que tengo ahí. O sea, este versículo se usa para gastar y desatar bendiciones, como si desatando ahí, si yo digo desatar dinero, me va a caer el dinero del cielo y no, la cosa es así. Primero porque ese versículo lo sacaron de contexto. Y lo que habla ese versículo en realidad es de la autoridad que tiene la iglesia en la predicación del evangelio y en la disciplina. El atar y desatar son, ¿cómo se llaman? Expresiones que se usaban en el tiempo de Jesús a nivel del judaísmo como a nivel jurídico. O sea, atar era prohibir algo y desatar era permitir algo. Y eso se usaba como a nivel judicial, digamos, a nivel del judaísmo en el tiempo de Jesús. Entonces, este versículo más bien lo que habla acerca es el atar, o sea, de la autoridad que tiene la iglesia, perdón, del desatar de la autoridad que tiene la iglesia ir a predicar el evangelio y se va a desatar la bendición de la salvación en ese lugar porque el evangelio es predicado y se va a desatar la salvación ahí. Y el atar es acerca de la disciplina de que si una persona, por vanagloria o por orgullo, no quiere someterse al evangelio, entonces esa persona no va a tener acceso a lo que es a la salvación porque no quiere aceptar y la iglesia está en el derecho de disciplinar a esa persona. Eso quiere decir atar y desatar. Ahora, en este tipo de evangelio de la prosperidad hay cosas pero así sumamente antibíblicas que han enseñado un montón, que es por ejemplo la ley de la atracción. O sea, la ley de la atracción es que si yo confieso lo positivo, me va a venir lo positivo. O sea, si yo confieso algo, entonces eso va a venir hacia mí. Y o sea, para los que creen este tipo de cosas, déjenme decirles que la ley de la atracción y ese tipo de confesión es principalmente origen del hinduismo, básicamente lo que se le llama karma. O sea, eso se ha infiltrado, es algo que se ha adoptado de las culturas orientales, este, y se ha venido a instruir aquí en el Evangelio, lamentablemente, en América, en las iglesias, y es la ley de la atracción, lamentablemente, y no tiene nada de bíblico. A los apóstoles nunca los vimos confesando ahí, confesiones positivas ni nada, valga la redundancia. Se usan frases como yo confieso, yo decreto, yo pacto. Utiliza la confesión positiva. O sea, y la Biblia no me habla de eso. La Biblia cuando habla del poder de la boca es del poder. En Proverbios habla acerca del poder de las palabras, el poder de la boca, pero cuando la Biblia habla del poder de la boca, es del poder que yo tengo, por ejemplo, el poder que tiene mi boca si inventa algún chisme, que un chisme pues tiene el poder de crear un caos a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de amigos, o sea, y puede incluso eliminar una relación romántica de un chisme. Ese es el poder que se refiere la boca en la Biblia. O sea, a como tiene un poder positivo en el sentido de que si yo bendigo a una persona, esa persona se debe sentir amada y cosas así. Cuando yo le hablo bien a una persona, esa persona se debe sentir agradable, esa persona se debe sentir bien, pero no es que voy a decir, yo confieso en el nombre de Jesús que este año yo voy a tener mi BMW 2021 para mañana. O sea, no, así no funciona. La confesión positiva fue fundada por un señor llamado Phineas Parkhurst Kimby y después ahí de esa persona, eso fue aproximadamente en los años, a finales de los años 1800 y principios de los 1900. Después de ahí vino una lista de personas que reforzaron este tipo de confesión positiva hasta que llegó un pastor, de hecho es el pastor o era el pastor más bien de la iglesia más grande del mundo, en Corea. Este señor se llama Paul Yonggi Cho y tiene un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Este coreano en los años 70 habla de la mente positiva, atrae lo positivo materialmente. Y lamentablemente desde los años 70 este tipo de predicación se ha venido adaptando a nuestra cultura hasta el día de hoy, donde muchas iglesias utilizan la confesión positiva para traer lo material
cuando la Biblia claramente no habla de eso. La Biblia no me dice que si usted desata, qué sé yo, un BMW para mañana, ahí le va a aparecer el BMW. O sea, si Dios quiere darte un BMW, Él puede hacerlo, pero no porque yo lo pida, no porque yo confiese, mañana tengo mi BMW ahí, Dios me lo va a dar, no. Cuando Jesús dice, pedid todo lo que quieras en mi nombre se les dará, parafraseando, o sea, no se está refiriendo a eso. De hecho, la palabra de Dios dice que oremos conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Ahora, te enseñan cosas como que tienes que reclamar lo tuyo, tienes que arrebatar esa bendición y reclamarle a Dios lo tuyo. Y o sea, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? O sea, nosotros, o sea, como dice la palabra de Dios, como una vasija va a reclamarle al alfarero. O sea, no. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios y decirle, Dios, yo quiero mi BMW, Dios, yo quiero mi casa para mañana, yo quiero mi mansión para mañana, ¿no? O sea, Dios ya nos bendijo con lo principal que fue la salvación a través de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido o vendrá por añadidura. Pero a veces, o sea, somos tan egoístas de que tenemos la salvación y no la cuidamos. Nos centramos en lo material. Y por eso este tipo de evangelio tiene tanto éxito hoy en día, porque el ser humano tiende a buscar lo material ahora. Y aquí en Costa Rica, y tal vez a muchos no les va a gustar lo que voy a decir porque me van a acusar de juez o cosas así, pero aquí en Costa Rica, y lamentablemente muchas iglesias están aliadas con eso o con lo que voy a mencionar. Aquí en Costa Rica esta teología de la prosperidad se ha introducido principalmente por un famoso canal de televisión, ya sabemos cuál es, que queda aquí en Pavas. O sea, un canal muy famoso que es a nivel internacional también y muchas iglesias aquí están aliadas con ese canal, este, donde las campañas prácticamente usted tiene que comprarle el milagro a Dios. O sea, yo me acuerdo en esas campañas donde las veía, donde se iban imprimiendo ahí los pactos que hacían las personas comprándole el milagro a Dios, o sea, donde se hacían esos pactos ahí, donde se iba imprimiendo, imprimiendo, y cada impresión era un pacto ahí de cada persona, o sea, y, y tocando la necesidad de la persona, o sea, este tipo de evangelio usa predica sobre la necesidad de las personas, de que si usted pacta hoy con Dios, Dios te va a prosperar en esto, que Dios te va a sacar de esa ruina, que Dios te va a bendecir con esa casa, que Dios te va a bendecir con sanarte de esa enfermedad, pero usted tiene que pactar con dinero. Y principalmente en el Antiguo Testamento, el que hacía los pactos era Dios primero, no las personas. Entonces este canal vino a introducir este tipo de evangelio donde muchas iglesias aquí en Costa Rica lo han adoptado lamentablemente, donde usted tiene que pactar y las personas no ven eso porque no escudriñan la palabra de Dios. O sea, vea, con celo lo digo, si nosotros escudriñáramos la palabra de Dios no seríamos tan fácil engañados. Ahora terminando ahí, terminamos con el evangelio de la prosperidad. Ahora otra cosa que se ha venido infiltrando es con mensajes menos cristocéntricos y más motivacionales. O sea, hay muchas iglesias a nivel mundial que ya se centran en la predicación de la motivación, del humanismo prácticamente, donde ya no se centra en la salvación, ya no se centra en Cristo, sino que se centra en la persona, ya no se centra en el propio mensaje de Cristo, en el arrepentimiento, en el perdón, en el amor de Dios, en su justicia, sino en el yo, un mensaje totalmente antropocéntrico que quiere decir centralizado en el ser humano, centralizado en el hombre. Este tipo de mensaje busca agradar a la persona que se sienta bien y se sienta motivado para alcanzar sus metas. Pero se olvida del mensaje del arrepentimiento, se olvida de la santidad, se olvida del perdón, y lo que lleva el Evangelio, el reino de los cielos.
sea, eh, el mensaje, este tipo de mensaje va a ser siempre bien recibido, incluso para un no creyente. O sea, una persona no creyente ve un mensaje de motivación y esta persona hasta va a levantar las manos también, porque dice, ya, eso es mío también, yo quiero. Y cuando sea este tipo de mensaje, a todo el mundo le va a caer bien, porque se le va a decir a la persona lo que quiere oír y va a producir el efecto contrario de lo que enseña la palabra de Dios en Mateo 10:22, que dice, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, este tipo de mensaje contrario al efecto que dice la palabra de Dios que va a producir en el mundo, este mensaje va a ser bien recibido. Pero si usted predica la palabra de Dios como tiene que ser, va a producir precisamente el efecto que dice de Mateo 10:24. Seréis aborrecidos todos por mi causa o por causa de mi nombre. O sea, si usted predica el Evangelio verdaderamente, usted va a ser aborrecido por el mundo. Pero si usted va a dar un evangelio centrado en el ser humano, centrado en la prosperidad, centrado en la motivación, centrado en el sentimentalismo, el mundo te va a recibir bien porque es algo que quiere oír, es algo que quiere oír el mundo. Pero ya cuando te hablan del perdón de los pecados, del arrepentimiento, de la salvación, de que solo Jesús es el camino, ya ahí el mundo no te va a aceptar positivamente, sino que te va a aborrecer porque estás predicando, estás confrontando algo que Jesús hizo y fue predicar la verdad. Este tipo de mensajes se usan frases como saca el campeón que hay en ti, o la misma que les decía en el Evangelio de la Prosperidad, arrebata tu bendición. Una, una muy famosa que hay ahora es abre las compuertas de los cielos, desata tu bendición y provoca tu bendición. O sea, y este tipo de evangelio este tipo de mensaje lo que hace es ver a Dios como el genio de la lámpara. O sea, que Dios va a cumplir tus sueños porque tú eres el hijo de Dios o sea, es cierto, somos hijos de Dios, pero así como hijos, al igual como hacían nuestros padres con nosotros, nuestros padres no nos daban todo lo que le pedíamos. Había momentos en que nuestros papás nos decían no en algún momento. Pues Dios es así también, porque Dios sabe qué cosas nos convienen y qué cosas no. Se le quita, ¿cómo se llama? La soberanía a Dios, porque ya ahora Dios es nuestro genio de la lámpara en este tipo de mensaje. Se acomoda un versículo bíblico para que encaje en el mensaje. Se lee el versículo solo ¿cómo se llama? Por compromiso para decir, bueno, ya mencioné la Biblia un momento, entonces ya puedo seguir predicando el resto del mensaje, pero no se profundiza en el contexto del versículo en sí, no se profundiza en lo que quiere decir ese versículo, y se sigue en el mensaje positivo, nada más. Se enaltece al ser humano y Dios, como les decía, queda como en el genio de la lámpara que te dará lo que te pidas sin importar nada. O sea, este tipo de mensaje es, pues Dios va a cumplir tus sueños, Dios va a cumplir tus anhelos. Si usted le pide a Dios esto, Dios se lo va a dar. Y lamentablemente cuando la persona no recibe lo que pidió, esta persona se enoja con Dios y ese es el efecto que produce este tipo de predicación. Que la persona va a salir enojada con Dios porque Dios no me dio lo que yo quería. Que mira, yo quería un BMW, pero ya y lo que conseguí fue una moto. Entonces ya y Dios, yo pacté para que tú me dieras un BMW y ya y lo que me diste fue una moto. ¿Cómo así? Yo te di tanto dinero, yo di tanto dinero a la iglesia y ya me saliste con una moto. No, no. Y se van de la iglesia porque su mente o su corazón estaba centralizado en el mensaje positivo y en la bendición económica. Y muchas iglesias hoy están tomando ese tipo de predicación donde usualmente se utiliza una música suavecita de fondo como para ambientar el lugar y para que la gente se sienta ahí como sentimentalista y se utiliza ahí como esa musiquita suavecita para que la gente sienta como esas ganas de llorar y y se sienta como, ¿cómo puede decir? Como llena y decir esto es para mí.
y hay que ver, ver una verdad que los sueños son de Dios, los sueños no son de nosotros. No quiero decir que no vayamos a soñar, que vayamos a estudiar o cosas así, no, no quiero decir eso y no me malinterpreten. Pero nuestros sueños tienen que ir de acuerdo con los sueños de Dios. Y les voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Yo, desde jovencillo, el sueño mío desde jovencillo era, bueno, tampoco es que estoy tan viejo, pero este, el sueño mío era trabajar en los hoteles de playa por el ambiente que hay. Antes de conocer a Cristo, el sueño mío era trabajar en los hoteles de playa por el ambiente, la aventura de vivir en la playa. Incluso tuve una entrevista en uno de los hoteles más cotizados del país, que han venido artistas y todo, ¿cómo se llama? El Hotel Four Seasons. Fui a una entrevista ahí y todo porque ese era mi sueño. Y misteriosamente, en ese momento yo no comprendía el por qué, pero en ninguno me llamaba. Incluso yo fui al Four Seasons personalmente, entrevista y todo, y no me aceptaron. Hasta que fue después de haber conocido al Señor que me di cuenta que Dios me estaba cuidando del ambiente que traía eso, que mi sueño no era el sueño de Dios, que mi sueño no era lo que Dios tenía preparado para mí. Y ahí fue donde me di cuenta que uno, como dice ese dicho, uno pone y Dios dispone. Generalmente, como les decía, utilizan una música suavecita como para tocar la sensibilidad de las personas y se tocan temas sensibles como la depresión, la ruina, la crisis económica y temas psicológicamente para que la persona se sienta como tocada. Y más que todo, en vez de parecer cultos del Evangelio, más bien suenan como conferencias de motivación. Me, ¿Cómo se llama? Conferencias de frases motivacionales parecen más bien. Y ese es uno de las infiltraciones que han habido también a nivel mundial en las iglesias. Y el tercero y último punto que quiero tocar es las doctrinas extrañas y antibíblicas. Dice Hebreos 13, 8, 9: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca se aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, Jesús es el mismo de hoy, ayer, bueno, ayer, hoy y siempre. Dice, no nos dejemos llevar o no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Las falsas doctrinas es otra cosa que Satanás ha querido infiltrar a nivel de iglesias para engañar a los creyentes que no están velando. Velemos y oremos, dice la palabra, pero hay muchos que no han estado velando y Satanás quiere engañar a ese tipo de personas que ya son creyentes, pero debido a que no han querido o les ha dado como perecilla leer la palabra o escudriñarla, son engañados con doctrinas extrañas, con doctrinas falsas y totalmente antibíblicas, muchas de ellas hasta ¿cómo se llama? Herejías, y se han ido engañando en esas falsas doctrinas. Y esto era precisamente lo que estaba pasando en la iglesia de Efesios, que los efesios se estaban mezclando con las religiones griegas, los dioses griegos, Artemisa, Zeus, todos esos dioses del Olimpo, la mitología griega, y mezclándolo con el esoterismo, mezclándolo haciendo una melcocha rara, porque mezclaban todo eso con el mensaje de Jesús. Entonces había rituales de las culturas helénicas con los mensajes de Jesús. Entonces era una melcocha rarísima. Y eso es precisamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. De hecho, todavía existen, y tal vez a varios les va a molestar esto, pero con la cultura romana se está dando hoy en día, hasta el día de hoy, que se mezcla el cristianismo con costumbres romanas. Este, por ejemplo, en la cultura romana, los dioses romanos había un dios para cada profesión.
O sea, que si era un zapatero, había un Dios para los zapateros, que si usted era, qué sé yo, soldado romano, había un Dios para los soldados romanos, que si usted era vendedor, había un Dios para los vendedores. Y bueno, y eso suena hoy como los famosos patronos. O sea, que San Aquel es el patrono de los zapateros, que San Aquel es el patrono de los bomberos. Entonces ahora existe un patrono para cada, ¿cómo se llama? Cada profesión, y es debido a que todavía hay como esa mezcla cultural entre el cristianismo y ¿cómo se llama? Y la religión, bueno, el cristianismo y las religiones romanas. Todavía existe como esa cierta mezcla que se está dando hoy en día. Este, y no es solamente con las religiones romanas o los rituales romanos que habían antes, también con el hinduismo, el budismo, como les decía anteriormente. Por ejemplo, como les mencionaba, con el budismo, el hinduismo, es lo que es la famosa confesión positiva, la ley de la atracción, la ley del espacio vacío. Este, eso viene, o sea, el yo confesar positivamente algo, eso viene directamente de las religiones orientales, lo que se le llama el famoso karma, donde yo confieso algo que el universo me lo va a dar. Si yo hablo positivo, el universo me va a dar algo positivo. Y eso se ha introducido también a nivel de iglesia. Lamentablemente, y como les decía, esto fue introducido por un coreano, el pastor de la iglesia más grande, de más seguidores a nivel mundial. Esta iglesia tiene alrededor de 800,000 personas. Entonces, vienen como esas cosas del espacio vacío también. Esto lo escuché una vez en una campaña ¿cómo se llama? En una campaña de ofrendas. No voy a mencionar en qué lugar, pero este pastor habla de la ley del espacio vacío. Y la ley del espacio vacío quiere decir que, por ejemplo, yo quiero un televisor nuevo, entonces yo me tengo que deshacer del televisor viejo y que quede ese espacio vacío. Entonces ese espacio vacío lo que va a hacer es atraer ese televisor nuevo. O sea, es increíble, pero cosas así se han introducido también. Y que un pastor enseñe eso, o sea, y peor, que una persona se lo crea, es rajado y da mucho dolor porque, o sea, nada de eso viene en la Biblia. El profetizar, el profetizar no es bíblico. O sea, es bíblico en el sentido de que yo profetizo, pero la palabra que Dios dijo en mí, que le dijera una persona o un grupo de personas, eso es profetizar. Pero el profetizar como se hace hoy en día, eso no es bíblico. El que, mira, yo profetizo que este año el Señor me va a dar ese BMW, yo profetizo que para tal día yo voy a tener esa cantidad de dinero, yo te profetizo que tú vas a estar de viaje en tal lado a tal día, yo profetizo eso. Y no, eso no es profetizar. Profetizar es lo que hacía Jeremías, lo que hacía Elías, lo que hizo Isaías, eso es profetizar, donde Dios le decía a tal profeta, por ejemplo, Ezequiel, cuando le decía, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos secos. Eso es profetizar, porque Dios está hablando a la persona que profetice esa palabra para otra persona o para tal grupo de personas. Eso es profetizar, y lamentablemente el profetizar de la manera que se hace hoy viene también de la confesión positiva, del que si yo profetizo mi carro para tal mes, para tal día, entonces como yo ya lo profeticé, el Señor me lo va a dar. Y no, o sea, la profecía no funciona así. La profecía es palabra que viene directamente de Dios. En el momento que Dios habla y me dice, vaya, dile a esta persona esto, esto y esto, eso es una profecía. No el que yo llegue de mi propio corazón a decirle antojadizamente a una persona, yo te profetizo que tú vas a estar de viaje en tal lado y que vas a hacer eso y aquello, porque es algo que está saliendo de mi corazón, no es algo que Dios me está transmitiendo o Dios o que el Espíritu Santo me está diciendo que le diga a esa persona. Ahora, también hay doctrinas, por ejemplo, que quieren quitarle la deidad a Jesús.
y les enseñan a las personas diciéndoles que Jesús era el arcángel Miguel, como sucede, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Perdón si caigo mal, pero y digo con nombres directos, pero es que es algo que se tiene que hacer. Este, ¿Cómo se llama? Quitarle esa deidad a Jesús es totalmente herético. O sea, Dios es uno, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos negar que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Entonces, cuando viene una doctrina que me enseña que Jesús no es Dios, que era un arcángel, o sea, ya eso es una doctrina totalmente falsa. Y la Biblia ya nos advirtió acerca de los que negaban el señorío de Jesús. Dice primera Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, la Biblia está diciendo claramente, el que niega a Jesús, o sea, tiene prácticamente el espíritu del anticristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega a Jesús. O sea, suena feo, pero así lo dice la Biblia. Y como lo dice la Biblia, ya hay que predicarlo, aunque suene feo, aunque suene rudo. Entonces, ¿cómo se llama? La Biblia nos venía advirtiendo eso desde el principio, desde la iglesia primitiva se nos viene advirtiendo eso. Dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, como les decía al principio, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y harán doctrinas de demonios. O sea, va a venir gente que va a venir con unas doctrinas rarísimas. Y vea, hay una cosa que ya se está infiltrando lentamente y que se está viviendo ya para este siglo. En el siglo pasado no se veía tanto, pero ya en este siglo sí. Y es que ya en varios países se ha estado metiendo lo que es la teología queer. ¿Qué es la teología queer? Básicamente esta teología lo que busca es justificar el homosexualismo en la Biblia. Y vea qué rajo este tipo de teología. Este tipo de teología lo que enseña es, por ejemplo, la relación entre David y Jonatán. Según esta teología, David y Jonatán eran una pareja romántica, diciendo que David y Jonatán eran homosexuales. O sea, vea qué nivel llega esto, qué nivel está tomando el mundo ahora para tergiversar las escrituras así ahora. También dice que el centurión que llegó a rogarle a Jesús por su siervo, este tipo de teología ahora enseña que ese centurión y su siervo eran una pareja homosexual también y que Jesús aceptaba a esa pareja así como era. Entonces, de acuerdo a la teología queer, esto lo que busca es justificar el homosexualismo en la Biblia, y ya hay muchas iglesias incluso que están fundadas bajo esta teología. Hay iglesias que de hecho ya sus pastores son parejas homosexuales, son parejas del mismo sexo, ya casadas en los países que legalmente ya existe el matrimonio homosexual. Ya hay iglesias que sus pastores son debidamente casados legalmente y que dirigen iglesias y con este tipo de teología. Y esta teología ha ido en aumento gracias al movimiento de la ideología de género que se ha levantado principalmente, como les decía, en este siglo. O sea, en el siglo XX usted casi no escuchaba esto, pero estos últimos 5 años ha sido rajado cómo se ha venido levantando esta tendencia. Ahora, Jesús en Mateo 24 nos advirtió que habrían personas que venían a enseñar las cosas que ya les he mencionado. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, aún a los creyentes se les va a tratar de engañar. Y vea lo que dice, que perdón, me perdí. Dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, perdón, y harán grandes señales. O sea, lo que dice es
que aún esas personas va a tener, ¿cómo se llama? La facultad de hacer milagros. O sea, que van a sanar personas, que van a hacer que paralíticos caminen como lo hacía Jesús. O sea, vea qué nivel de engaño va a llegar eso, que hay que saber discernir. O sea, que el que una persona haga un milagro no significa que esté conectado con Dios, porque la misma Biblia dice que van a hacer grandes milagros. O sea, hay famosos pastores, famosos maestros ahí que hacen milagros, y uno los ve en televisión, en canales famosos que hacen milagros, y no por eso tenemos que decir que ya están conectados con Dios, porque la misma Biblia me está diciendo en Mateo que harán grandes señales y prodigios. O sea, entonces para mí una persona que sane un enfermo, que haga que un paralítico camine, si no enseña la palabra de Dios, no es un verdadero maestro, porque el que haga milagros no quiere decir que esté conectado con Dios. Dios en su misericordia puede utilizar a esa persona para que el enfermo se sane, pero para misericordia del enfermo, para misericordia del paralítico, para misericordia del ciego que recobre la vista. Dios va a poder utilizar a esas personas para que hagan los milagros, pero no precisamente porque haga los milagros va a significar que esa persona esté en una conexión total con Dios. Ahora, cuando Jesús dice se levantarán falsos cristos, hay que verlos del contexto de su idioma original. La palabra Cristos o Cristo viene del griego Christos, que significa ungido, o Mashiach, que es en hebreo, ungido. Entonces lo que dice este versículo textualmente, traducido al español es, y se levantarán falsos ungidos. Se levantarán falsos ungidos, o sea, no es como muchas personas entienden que van a decir, yo soy el Cristo, yo soy Jesús, yo ya vine, yo soy Jesús, y que nos van a engañar así, no, sino que van a decir, somos ungidos, porque la palabra Cristos en griego significa ungido. Entonces va a decir, yo soy un ungido, yo soy ungido, y como dice, vendrán falsos ungidos, falsos Cristos. Entonces, estos falsos ungidos van a tener la facultad de hacer esos milagros y dirán, es que yo soy un ungido. Pero si no leemos la palabra y no escudriñamos, nos van a poder engañar tremendamente, porque si los vemos hacer esos milagros, mucha gente sale engañada y está siendo engañada. Ahora, para ir cerrando, el filtro que tenemos que tener para poder discernir a estos engañadores es la Biblia, escudriñarlas, y no solo escudriñarlas, estar llenos del Espíritu Santo. No, vean, como les decía al principio, no debemos creer si esta persona tiene un título o no, no nos fijemos si es teólogo, si es licenciado en teología, si es un gran pastor ahí, una mega iglesia o lo que sea, no nos fijemos en eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, aun si un ángel viene a predicar un evangelio diferente, no hay que creerle. Dice Gálatas 1:8. Mas si aún de nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldición. O sea, si viene un ángel ahí, se abre el cielo y viene un ángel y se para enfrente de mí y me predica algo que no es el evangelio verdadero, no le creamos, mucho menos a un ser humano que viene a predicar un evangelio diferente. Entonces no importa el título que tenga esa persona, no importa si es un autoproclamado apóstol o los de los que hay hoy, porque hay doctrinas extrañas de verdad. Y vea, ayer estaba viendo un video lamentablemente acerca de una persona ahí en República Dominicana que estaba predicando una doctrina extraña que sinceramente a mí me pareció brujería, más bien, que dice que si usted quiere sacar la maldición de su casa, usted tiene que ungir una piedra y ponerla como en una maceta o algo así para que vea cómo la maldición se va. O sea, ungir una piedra para sacar una maldición. O sea, ¿en dónde la Biblia se ve eso? Muchas personas no querrán abrir los ojos y van a preferir seguir, valga la redundancia, siguiendo a estos falsos maestros, porque como son muy famosos, porque ya se tragaron muchos engaños de esas personas, les va a doler y les va a ser difícil creer que estas personas son engañadores y van a querer seguirlos, porque no van a querer creer que son engañadores, que son falsos maestros, porque como son tan famosos y dicen palabras bonitas, ¿cómo se llama? No van a querer soltarlas y van a querer seguir engañadas
acusando a los que dicen la verdad de herejes o cosas así, porque esas personas van a venir con palabras bonitas de prosperidad, de abundancia económica, de profecías que la gente realmente quiere escuchar. Dice segunda de Pedro 2:1-3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice el versículo 2, ojo a esto, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, oiga lo que es el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchas personas van a seguir ese camino, aunque ya se les dijo la verdad, pero como son pastores o evangelistas o lo que sea, y mega iglesias o muy famosos, tienen miles de seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram, lo que sea, son influencers, como se les dice ahora, no querrán creer la verdad y van a querer seguir engañados en esas falsas enseñanzas. Por eso muchos no querían a los profetas del Antiguo Testamento. O sea, la mayoría de profetas que hubo en el Antiguo Testamento fueron asesinados por el propio pueblo. Si no me equivoco, Isaías, sí, es Isaías. Isaías, murió aserrado, que quiere decir que lo partieron en dos. Y no hablo que lo partieron de dos en el ombligo, sino que lo partieron así, verticalmente, lo partieron en dos por el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque no profetizaba lo que ellos querían oír. Jeremías, Jeremías profetizaba acerca del cautiverio de Babilonia y nadie quería a Jeremías, de hecho. De hecho hay un pasaje ahí, Jeremías, donde confronta a un falso profeta. Donde Jeremías, hay un profeta ahí en la calle profetizando de que ya Israel iba a ser libre de Babilonia en los próximos 2 años, que se iba a levantar un ejército para liberar a Israel. Este, Jeremías escuchó la palabra, eso sí, no lo confrontó desde un principio, esperó a que Dios le hablara a él mismo. Y donde Jeremías se iba alejando de ese falso profeta, Dios le dijo, no, devuélvase y dígale esto a ese falso profeta. Entonces, para acortarles el cuento, Jeremías lo que hizo fue, en nombre de Dios, confrontó a ese falso profeta, donde le dijo, no, el cautiverio no se acaba todavía, y más bien por usted estar profetizando cosas que no debe, usted este mismo año va a morir. Y de verdad ese falso profeta murió. Entonces Jeremías era un profeta que el pueblo no quería. ¿Por qué? Porque Jeremías profetizaba la verdad y no las profecías de palabras bonitas, de yo te profetizo que vas a ser prosperado, yo profetizo que tú vas a ser un empresario, yo profetizo que vas a tener un BMW último modelo este año, ¿no? O sea, Jeremías profetizaba acerca del cautiverio que iba a vivir Babilonia y Israel bajo Babilonia y todo eso. Y por eso los profetas del Antiguo Testamento muchos no eran queridos. Ahora busquemos la verdad y esa verdad solo la podemos encontrar en las escrituras, perdón, pues ellas dan testimonio siempre llenos del Espíritu Santo. Vean, una vez estaba viendo cómo es que se afila una espada, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios en sí misma, es la espada que es la palabra. Y vea, algo curioso y a nivel secular, me puse a investigar ahí acerca de las espadas de metal, las espadas ya literalmente. Y dice que una espada para mantenerla bien afilada y todo, hay que estar ungiendo con aceite cada cierto tiempo. Y curiosamente el aceite representa en la Biblia al Espíritu Santo. Entonces vea la conexión que hay a nivel secular entre la espada y el aceite. Que nosotros tenemos que afilar nuestra espada con el aceite del Espíritu Santo. Escudriñemos la palabra de Dios siempre llenos del Espíritu Santo y no leamos por leer. Y voy a terminar con 2 versículos. Juan 5:39, palabras de Jesús. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es Jesús hablando. Y también Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Entonces con esto termino. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron pendientes del mensaje. Que Dios los bendiga y nos vemos para la próxima enseñanza. Y muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Bendiciones.